4. Nos acompaña Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Comentábamos esta mañana la ceremonia de la confusión que empieza a haber sobre todo en la banca privada norteamericana entre una Fed que dice que se mantendrán los tipos de interés y un mercado que dice los vas a bajar y los vas a bajar. ¿Hay opciones de que esa opción del mercado se cumpla a pesar del mensaje de la Fed, viendo lo que históricamente ha sucedido en los momentos de pausa y pivote de la Fed, Daniel? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que todos debemos aprender como operadores de mercado es a no hacer aquello que nos gustaría que pase, pero que nos están diciendo que no va a ocurrir, ¿no? El año pasado, el gran error de muchísimos inversores fue apostar a que la Reserva Federal no iba a hacer las subidas de tipos que estaba anunciando, ¿verdad? Y caer en ese mismo error en el año 2023 ya no es aceptable. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que hay unas expectativas de bajada de la inflación que no concuerdan en nada ni con las estimaciones de inflación subyacente, ni con las estimaciones, ojo, de inflación titular de los propios organismos internacionales. Y por lo tanto, pues lo que hay que hacer es lo que no para de repetir la Reserva Federal, todos los miembros que tienen acceso a los medios de comunicación lo están diciendo cada semana. La senda de subida de tipos va a continuar y no se va a cambiar. Y de hecho creo que era Goldman Sachs, por lo menos ya empezamos a ver bancos de inversión, sí, Goldman Sachs, que mostraba en sus estimaciones para el año 2023 que la subida de tipos se iba a dar, pero no una bajada de tipos posterior, sino mantenimiento. Junto a ello hemos visto como el Fondo Monetario Internacional en ese informe de inicio de año ha visto que los tres motores o los tres impulsos de la economía, Estados Unidos, Europa y China, podrían gripar en el 23 y ha alertado ya que su crecimiento puede estar, por ejemplo, el de China, en un entorno del crecimiento global por primera vez en 40 años y no por encima. ¿Por dónde te viene más preocupación, Daniel? ¿Por Estados Unidos, por Europa o ese movimiento de China que pueda impactar a la economía mundial? Yo creo que la preocupación más grande es Europa, porque China, al final, no deja de ser una economía que si se está ralentizando es una buena noticia para todos. ¿Por qué? Porque es la reducción del exceso inmobiliario de los últimos 10 años. Entonces, eso en sí mismo no es negativo, ¿de acuerdo? Y luego hay sectores en China que están creciendo a doble dígito, etcétera. Pero es verdad que la economía se va a ralentizar, pero no nos preocupa, porque no es una ralentización que signifique algo realmente negativo a nivel global. En el caso de Estados Unidos, yo creo que ya hemos visto en muchísimas ocasiones cómo Estados Unidos se recupera muy rápido de recesiones técnicas. Por lo tanto, es una economía muy dinámica, es una economía que tiene un enorme impulso del sector privado, etcétera, y por lo tanto, pues me preocupa muchísimo menos. Y un empleo mucho más robusto. ¿Por qué me preocupa la eurozona y la Unión Europea mucho más? Primero, porque la Unión Europea ya entró en la crisis del COVID-19 con una debilidad estructural. Recordemos que en el cuarto trimestre del año 2019 Alemania estaba al borde de la recesión, Italia y Francia en estancamiento y España en ralentización severa, por ejemplo, ¿no? La enorme mayoría de las economías. Eso antes del COVID. Con la caída del COVID, la Unión Europea ha entrado en una espiral de estancamiento secular, porque la recuperación es insuficiente, es muy endeudada y lo que es peor, la caída de la renta disponible de los ciudadanos es enorme porque la inflación es muy elevada y no están subiendo ni los salarios, encima están subiendo los impuestos. Entonces ese es otro factor que nos diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos la renta de los asalariados ha caído en términos reales, pero han subido los salarios. Es decir, que se ha compensado parte del efecto de la inflación. En Europa eso no ha ocurrido y además se han subido los impuestos. Por lo tanto, la renta disponible de las familias es mucho más baja. Y hoy salía en El Economista que España es el país que más pierde renta disponible de toda la Unión Europea. Por lo tanto, el gran problema de la Unión Europea es el de siempre.
que siempre es como la promesa de que va a ser la zona económica que va a salir mejor de la crisis, y siempre demuestra que es la que sale peor. Y ahora mismo los niveles de debilidad son muy altos. Hay un tema que empieza a preocupar en toda Europa, pero sobre todo en España, que es el efecto de cómo esa contabilidad creativa de los institutos nacionales de estadística está modificando la inflación a la baja de una manera más agresiva en España. Hemos visto cómo el Gobierno ha preferido en 2023 no actualizar la manera de contabilizar el IPC para incluir los que están en el mercado libre energético, sobre todo de la electricidad, pero ojo que también del gas. En la electricidad es el 60% de los ciudadanos. Y sin embargo, vemos cómo disminuye cada vez a una velocidad mayor de lo que incluso espera el mercado la inflación. Y aquí el ciudadano se hace una pregunta muy clara, y el inversor también. ¿Se puede estar manipulando el dato de inflación para mejorar ese dato, recogiendo en la cesta unos elementos y otros no, precisamente para maquillar la fotografía, Daniel? La inflación no es el IPC, eso es lo primero que hay que explicarle a la gente. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. El IPC, tal y como se calcula, no deja de ser una cesta que los organismos estadísticos analizan. Pero claro, cuando se introducen desequilibrios y que cambian esa cesta de una manera tan espectacular como ha sido el subterfugio del tope del gas y lo que se ha hecho con la factura del gas natural también, que se cobra por otro lado. Entonces resulta que hay una diferencia muy grande entre el IPC y lo que es el aumento del coste de la vida de los ciudadanos. En el caso del IPC en España es muy evidente, ¿no? El IPC titular muestra un 5,8% y, sin embargo, el aumento de la factura eléctrica para los ciudadanos está entre el 14 y el 20%. Es decir, que el aumento de los alimentos es del 15%, etcétera. La inflación subyacente en España lo está demostrando. El hecho de que la inflación subyacente sea mucho más alta que en la media de la eurozona y, sin embargo, el IPC titular sea más bajo, pues sorprende, ¿verdad? Y sorprende ¿por qué? Porque nos lo están pasando por otro lado y es una cuestión de cómo se calcula. No es el Instituto Nacional de Estadística que lo esté haciendo mal, es que el gobierno ha hecho un cambio que lo que introduce es una muy fuerte distorsión en el cálculo del IPC. Eso, desafortunadamente, es el pan nuestro de cada día en todo el mundo. Es el pan nuestro de cada día en todo el mundo. En Estados Unidos la inflación también es ligeramente inferior por cómo se calculan el coste de los alquileres. En otros países también se hace, pero no de una manera tan evidente, es decir, no de una manera tan evidente que signifique una diferencia radical entre lo que pagan los ciudadanos y lo que aparece en el IPC. En cualquier caso, da igual, porque los ciudadanos, cada uno de nosotros, sabemos lo que ha aumentado el coste de la vida, ¿no? Y yo creo que la distorsión que se genera entre unos IPCs que muestran siempre cifras significativamente inferiores al aumento del coste de la vida es muy evidente. Era muy evidente en el año 2019. En el año 2019, cuando nos decían que no había inflación, los ciudadanos de todo el mundo, había protestas en Berlín, en España, en muchos otros países, en Francia, porque el aumento del coste de la vida que los ciudadanos perciben es mucho mayor a ese concepto de Banco Central de no hay inflación. Primero, la inflación la hay, y segundo, el IPC siempre tiende a infraestimar el verdadero coste de la vida de los ciudadanos. Y en el caso español, últimamente es especialmente evidente. Muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Daniel, buen día, buena semana, buen negocio, buen 2023. Muy buen 2023 a todos. Un fuerte abrazo.